Gloria a Dios, buenos días hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Esta ya es el fin de semana, el domingo número 14, que no tenemos culto, pero gloria a Dios porque ya para el domingo que viene ya haremos culto aquí en la iglesia. Pero eso no impide que recibamos esta palabra fresca, viva y eficaz que Dios nos trae hoy. Por eso, hermanos, vamos a comenzar, y el título de este mensaje que el Señor nos trae hoy es un título muy sugestivo, un título que debemos de tener como norma de vida y de vida cristiana. Y el título es: Conoce la verdad. Eso es lo primero. Conoce la verdad y luego sirve. Qué importante es, antes de querer empezar a hacer cosas, a servir, conocer la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad la encontramos en la palabra de Dios. Pero seguro que todos conocemos, hermanos, a personas que destacaron por ser, digamos, muy buenos profesionales. Pero lo importante es que su profesión la sientan y quieran llegar a ser el mejor, teniendo un buen testimonio por encima de todo, a nivel profesional, a nivel personal y, por supuesto, como no, también ético y moral. Lo normal, cuando se llega a estos niveles de testimonio, a ser un buen profesional, es que se parta de cero. A base de un esfuerzo y tesón consigues avanzar y prosperar en todos los aspectos. Y estamos hablando de esfuerzo, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de estudiar, estamos hablando de escudriñar. Y hay quien dice que siente verdadero amor, le llega a lo más profundo por todo aquello que hace. Y todo lo que aprendió un día con ese esfuerzo lo lleva a la práctica, intentando superarse por encima de todo al máximo. Ya que tuvo maestros que le enseñaron, y con esa enseñanza también le dieron un testimonio a lo largo de su vida de cómo se deben hacer las cosas bien, para ejemplo y testimonio. Pero imaginaros, ¿qué pasaría si ese amor que se dice que muchos tienen por lo que hacen es contaminado por la codicia? Si eso ocurriera, todo lo que hicieres ya perdería todo su valor. Si eres médico, por ejemplo, tal vez te dejes tentar profesionalmente por alguna empresa farmacéutica para recetar ciertos medicamentos. Yo recuerdo hace muchos años, yo eso lo viví, y venían de empresas farmacéuticas, y con los médicos que yo trabajaba, bueno, pues una aportación económica, y recetaban aquello que a los laboratorios les interesaba y a ellos también. Con lo cual vas a dejar a un lado tus criterios profesionales, porque para muchos pesa más el dinero, la ambición de tener más, que la propia honradez profesional. Y muchos tristemente caen en la tentación. O tú imagínate que, por ejemplo, eres un arquitecto, tal vez estás en una gran empresa, una empresa importante, en la cual hay mucho dinero en juego. Y es posible que algunos miren a otro lado y no vean lo que está haciendo el constructor, que no se ajusta al proyecto,
y a los materiales que en él pone que se deberían usar. ¿Por qué? Por dinero. Entonces se emplean materiales de más baja calidad y eso equivale a dinero. Y estas actitudes, digamos, del hombre natural, son capaces, dado su ambición y egoísmo, de atrapar a ese hombre, a esa persona que se supone que también tendría que ser una persona ya no solo carnal, sino espiritual. Por lo tanto, las ambiciones tendría que dejarlas a un lado. ¿Podéis imaginar lo que sería por un momento el daño que puede hacer un llamado hombre de Dios, atraído, succionado por poseer bienes de este mundo? ¿A dónde le podría llevar? ¿Cómo, habiendo sido enseñado, formado, y quizás en su día también, como no, un encuentro personal con Dios, se puede llegar a tal decadencia espiritual? ¡Qué triste! Cierto es que son muchos los que tienen años en el Señor. Yo siempre os lo digo, ¿no? Que a veces pues te encuentras con personas y te dicen: pastor, yo llevo 20 años convertido, y cuando ves cómo se maneja esta persona, te da ganas de preguntarle: ¿convertido en qué? Si a algo nos insta precisamente la palabra de Dios, es a estar firmes y servir fielmente al Señor hasta el fin. Y servirle fielmente, es decir, hasta que el Señor venga. La verdad, para que seamos libres, tenemos que romper todas las ataduras que impiden avanzar en los caminos del Señor. Y eso es posible, eso no es imposible. Hubo en la historia un hombre llamado Saulo de Tarso, y todos sabemos de quién hablo. Un hombre bien preparado, un hombre estudioso, convencido de sus propias creencias, y por ello, quizás por esas creencias, hizo mucho daño a la humanidad y al mundo cristiano, hasta el punto de matar. Pero este Saulo de Tarso no conocía la verdad, y aun a pesar de su estatus social y poder, no era un hombre libre, ni muchísimo menos. Fue necesario un encuentro personal con Jesús para aprender a vivir y conocer en sus propias carnes la verdadera libertad que trae Cristo. A tal punto quedó Pablo impactado, que hasta el último día de su vida vivió esa libertad en Cristo, y aún encima enseñó y compartió con los demás su propia experiencia. Pero yo ahora os pregunto, si eres cristiano, ¿en qué situación ahora mismo estás tú? ¿Crees que eres verdaderamente libre? ¿Enseñas a otros? Y si enseñas, ¿qué es lo que les estás enseñando? ¿Cómo crees que está tu vida espiritual al servicio de Dios? ¿En qué nivel estás? Por eso, hermanos, el título, y os repito, es: primero, conoce la verdad y luego sirve. Para comenzar, quiero deciros algo. Dios ha revelado en su palabra ese conocimiento de la verdad, que una vez que vivas la verdad en Cristo, eso va a producir en ti, va a producir en mí, va a producir en todos santidad en tu vida. Hoy podremos ver, vamos a poder comprender la estructura y el motivo de la epístola que el apóstol Pablo escribió a Tito. ¡Qué importante!
también recordaremos qué requisitos son necesarios para ser líderes espirituales, porque eso requiere unos requisitos. Pero esto no nos servirá de nada si no somos capaces de examinar nuestras creencias, así como nuestra propia conducta. Es decir, antes tenemos que hacer una autovaloración para ver verdaderamente en qué situación estamos. Hermanos, la epístola a Tito tiene uno de los mensajes quizás más prácticos de todas las epístolas. Pablo sigue insistiendo sobre la importancia de la buena doctrina. Y es que es importante esa buena doctrina. Y en esta carta a Tito veremos que habla de la buena conducta, la verdad que es según la piedad. Pero ahora vamos a pasar a la lectura de la palabra y la encontramos en Tito capítulo 1, versos del 1 al 16. Y la palabra dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la comunión, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito era considerado por el apóstol Pablo como si fuera su propio hijo, era considerado un hijo. Lo mismo que le sucedía también con Timoteo, como podemos leer y ver en Timoteo 1 y 2. Pero vamos a seguir. Los requisitos de ancianos y obispos. Y dice así el verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fijaros que está hablando y dice corrigieses, a poner orden, a organizar debidamente. También dice deficiente. ¿Y esto qué quiere decir? Que había cosas que verdaderamente no estaban funcionando bien como deberían funcionar. Algo estaba fallando. Y Pablo estaba exhortando, estaba guiando a Tito para que todo eso se acabara. Y sigue el verso 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Irreprensibles, esto no quiere decir para nada que carezcan de pecado o que sean perfectos, no. Quiere decir que sea alguien respetado con una vida honorable y honrosa. Traducido, un buen testimonio, un buen ejemplo. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. ¿Qué es eso de iracundo? Un iracundo es una persona que muestra su ira, es propensa a ella. Y si algo tiene que tener el Hijo de Dios, es un control sobre sí mismo. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El obispo, entonces, era el anciano y supervisor de la iglesia. Y sigue el verso 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo.
es decir, se controla. Amante de lo bueno, esto significa una persona que ama todo lo virtuoso, que ama todo lo digno, al mismo tiempo que rechaza todo lo que tenga apariencia de rasgos de maldad. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que traicionen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, es decir, no podemos ser permisivos, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahí no podemos ser impasibles. Eso todos estamos llamados a cortarlo, a que no avance esas actitudes dentro de la iglesia del Señor. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Vaya tarjeta de visita, ¿verdad? Uno de ellos se está refiriendo nada más ni nada menos que a Epiménides, poeta y filósofo griego que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Y este filósofo y poeta, algunos incluso lo incluyeron en los 7 sabios de Grecia. A este le tributaron también culto heroico en Atenas y Esparta, es decir, que para ellos era alguien verdaderamente muy importante, pero en cambio Pablo pone como ejemplo para taparle la boca. Pero sí dice que todas estas acusaciones que hacía este filósofo sobre los cretenses eran verdaderas, eran ciertas, no mentía. O sea que los cretenses eran un pueblo que mejor no pasar por delante. Dice: este testimonio es verdadero, por tanto reprenderlos duramente, es decir, no andemos con pañitos calientes, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y todos sabemos qué es la verdad. La verdad es Cristo. Fábulas judaicas, que quiere decir que judaizan. Esto se refiere a judíos conversos con resabios de su antigua fe. Estos eran judíos que por conservar esa posición social, afirmaban estar también bautizados, pero que practicaban ocultamente los ritos y ceremonias de la religión hebrea. Es decir, daban una imagen que no eran, pero luego hacían lo que verdaderamente llevaban dentro. En España, en la época de los Reyes Católicos, estaban también los judíos denominados marranos. ¿Y por qué les llamaban marranos? Porque para ver si habían dejado el judaísmo les hacían comer cerdo. Y había muchos que lo hacían para conservar su posición social, su dinero, sus bienes, sus riquezas. Es decir, todo falso. Y esto mismo, ya digo, lo hacían en la Edad Media los judíos hispano-portugueses. Pero no hay que ser judío. Hoy día muchos en las iglesias dan la gloria a Dios, cantan y alaban a Dios y levantan sus manos. Y fuera de ellas, ¿a qué se están entregando? A las cosas de este mundo. Y por último, el verso 15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos
nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermanos, Pablo exhorta a los obispos y pastores para en todo momento den un buen ejemplo al pueblo, es decir, que tengan un buen testimonio. Les insta a enseñar la buena doctrina, así como el fomento y la práctica de las buenas obras. Si cierto es que no somos salvos por obras, porque eso todo lo deberíamos saber, sí es cierto que la gracia y la misericordia de Dios nos obligan a hacer esas buenas obras y tiene que nacer de cada uno de nosotros esas buenas obras. Si hay una acusación de Pablo contra los falsos maestros, es que son reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, podrán enseñar mucho, pero en sus actitudes no lo demuestran. Es decir, la vida que llevaban no correspondía para nada en absoluto con la profesión de fe que decían tener. Pura falsedad, pura hipocresía. Pero eso hoy día también está sucediendo en la Iglesia del Señor. Todos, sin excepción, tenemos un llamado, como Timoteo o Tito, que eran de los primeros convertidos del apóstol Pablo. Tito era griego y para el apóstol Pablo era un amigo, era un colaborador, era alguien muy querido para él. Cuando Pablo lo describe, fijaros, lo presenta como un hombre piadoso, digno de confianza y totalmente desinteresado. ¡Gloria a Dios! Piadoso, digno de confianza y totalmente desinteresado. Es decir, hacía todo solo por un interés, por el interés de la salvación de aquellos a quien les hablaba, no por intereses propios, no por codicia, sí por amor a Dios. Pablo le dio a Tito la responsabilidad de supervisar la iglesia de la isla de Creta, que suponía, francamente, un campo de trabajo muy difícil y muy duro, dado el carácter de los cretenses. Cuando los judaizantes comenzaron a enseñarles a los cretenses que guardaran la ley era esencial. Para romper, ser salvos, levantaron fuertes discordias en las congregaciones, es decir, confundían a los hermanos. Pablo en esta carta a Tito le da instrucciones de cómo restablecer el orden, porque aquello ya se estaba saliendo de todo orden. Pero fijaros en una cosa, Pablo, antes de tratar los problemas de la iglesia de Creta, ¿en qué centró su atención? Centró su atención en las propias credenciales cuando dice en el verso 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Así se autodefinió Pablo. Él estaba diciendo quién era. Él sabía en quién había creído. Él había tenido un encuentro personal con Jesús y eso es lo que cambió su vida, su mentalidad, su corazón. Medita sobre el significado de estas palabras de Pablo. Su propio saludo, hermanos, está revelando el corazón mismo de la fe cristiana. Fijaros, la palabra siervo literalmente significa esclavo para siempre. En el Antiguo Testamento quedaba convertido en esclavo para siempre el siervo que tomaba la decisión de quedarse junto a su amo y servirle para toda la vida. Seguir a Cristo, seguir a Jesús, significa hacerse esclavo suyo. Y esta decisión libre que hemos tomado cada uno también ha de ser firme,
y para siempre. Amén, hasta que el Señor venga. Pero fijaros en una cosa, curiosamente, ser esclavo de Cristo es ser libre. Y hoy día, cuando hablamos también de esclavos, estamos hablando que los esclavos no tienen libertad, no tienen decisión, no tienen opinión. Y en cambio la palabra de Dios, curiosamente, nos dice lo contrario. Ser esclavo, ser siervo de Cristo, es ser una persona libre, hermano. Asimismo, la palabra apóstol significa enviado. Pablo, al reunir las palabras de siervo y apóstol de Jesucristo, nos indica las funciones más altas de la Iglesia que existen con el propósito único de servir. Jesucristo, la cabeza de la Iglesia, dijo que Él no vino a este mundo, como tantas veces he leído este texto, para ser servido, sino para servir, en Mateo 20:28. Es por eso, hermanos, que los cristianos tenemos que ser siervos de Dios y representantes de Jesucristo, así como imitadores de Él. Uno de los requisitos fundamentales para el crecimiento de una congregación es que la iglesia esté dispuesta a seguir la dirección del pastor en cuanto a la visión de la misma. Tenemos que tener todos una misma visión y esa visión nos la da el Señor. Y esto se hará cuando el pastor haya buscado y recibido la dirección de Dios y a su vez la transmita a la congregación, que toda la congregación pueda caminar en una misma dirección. La misión de un apóstol, de un pastor o siervo de Dios está clara, no hay duda. Y consiste en desarrollar la fe del pueblo de Dios y conocimiento de la verdad. El pueblo de Dios ha de ser instruido, ha de ser enseñado, porque si el pueblo de Dios no es enseñado, no vamos a avanzar absolutamente a ningún lado. Bueno, miento, a la perdición. Hay algo muy importante que debéis saber, y es que la única respuesta contundente a la duda, el desaliento y en muchos casos la desesperación es la fe. Eso es lo que nos va a sacar a flote. Eso es lo que nos va a seguir haciendo avanzar hacia adelante, hacia la meta. Y la meta final del cristiano es estar toda una eternidad en el reino de los cielos. Tener la seguridad que llega a nosotros única y exclusivamente a través del conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra forma. Si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a avanzar nunca. Por eso el título del mensaje, y lo repito, conoce la verdad y luego sirve. Si Dios no fuera un Dios veraz, sincero e íntegro, que guarda su palabra, entonces no tendríamos esperanza alguna. Pero Dios es veraz, Dios cumple su palabra y esa es nuestra esperanza. Cuando conocemos la palabra de Dios, sabemos cuál es nuestro destino final y todo problema, toda prueba, toda circunstancia la vamos a superar, porque así también nos lo dice el Señor en su palabra, que Él no va a permitir ninguna prueba que no podamos superar. Por lo tanto, la victoria la tenemos asegurada. Pero Pablo mismo escribió: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo escribió en Romanos capítulo 3, verso 4. Los líderes, indudablemente, son hermanos de la iglesia, que tienen una gran responsabilidad. Ellos por encima de todo han de imponer el orden en la iglesia.
Cierto es que con mucho amor, pero con firmeza. Donde estaba Tito, la iglesia de Creta, les diré que es una de las mayores islas del Mediterráneo y geográficamente es importante, ya que se encuentra casi a igual distancia de Europa, Asia y África. En el Antiguo Testamento se le llamaba Cástor, en Deuteronomio 2:23 o Jeremías 47:4 y Amós 9:7, por deciros algunos. Esta isla de cultura griega entró a formar parte, a título de curiosidad, del Imperio Romano sobre el año 67 a.C. En ella había muchos judíos ricos. Era una isla que sus pobladores tenían un nivel de vida alto. Por eso dice que había muchos judíos ricos y también influyentes, porque el dinero trae influencia. Creta era un lugar de lujo, pero también podemos ver que era un lugar de corrupción, de paganismo. Afectaba a todos los factores de la sociedad y la reputación de sus habitantes para nada era buena. Por eso mejor ni pasar por delante, que os decía antes. Pablo mismo dijo que eran unos mentirosos y este defecto, entre comillas, más bien notables pecadores, les hacía tristemente famosos en aquellos días. Qué triste, ¿no? Que te conozcan por la fama que tienes de mentiroso, de sinvergüenza, de corrupto. Qué triste para un pueblo. En realidad, no se sabe cómo el Evangelio llegó a la isla de Creta. Es posible que esto pudo ocurrir después de Pentecostés, ya que en Hechos capítulo 2, verso 11, se nos dice expresamente que en Pentecostés había cretenses. El ministerio de Pablo en Creta debió ser muy eficaz, mucho. Aunque las Escrituras no nos hablan de él, sí es cierto que en la epístola a Tito nos hace pensar que había estado allí predicando. ¿Por qué? Si vemos en Tito 1, verso 5, dice: por esta causa te dejé en Creta. Pablo era conocedor y es posible que hubiera estado allí predicando. La obra debió crecer y prosperar, ya que fue necesario establecer ancianos en la ciudad. Eso quiere decir que ya la obra era grande. Las palabras que dice en cada ciudad nos sugieren la existencia de un buen número de congregaciones. Es por esto que Tito se quedó en Creta para organizarlas y restablecer ese orden perdido y que se estaba extendiendo esa perdición. En Creta había miembros indisciplinados que iban a la suya, pastores que carecían de una doctrina sólida, no estaban preparados, no estaban firmes en la fe. La misión de Tito era una misión crítica, una misión dura, una misión fuerte, ya que Dios no mira a otro lado, ni pasa por alto en su iglesia la división, la confusión, las contiendas, las murmuraciones, así como las falsas enseñanzas. Todo lo que cause desorden representa, sin duda alguna, un gran obstáculo para el crecimiento de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor sigue necesitando hoy día líderes con cualidades necesarias, y Tito se quedó en Creta con el fin de organizar, llevando a buen puerto esa iglesia del Señor en aquella isla.
Pero la Iglesia del Señor, como decía hoy día, está necesitada de esos hombres firmes en la fe, con una buena doctrina y que sepan en quién han creído. Nunca olvidemos que la Iglesia del Señor es una institución con un origen divino, pero Dios ha puesto hombres piadosos para que la dirijan. Son hombres y mujeres las que están dirigiendo la Iglesia del Señor. Y como tales, todos tenemos fallos. No es una democracia pura la Iglesia, ya que el pueblo es guiado por aquel a quien Dios ha puesto sobre ella. Amén. No olvidemos que el pastor tiene una gran responsabilidad delante de Dios y el pueblo de Dios ha de reconocerla. Si leemos en Hebreos 13:7 nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Qué importante es el testimonio de aquellos que estamos al frente de congregaciones y sirviendo al Señor. También en 1 Corintios 16 nos dice la palabra: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. La palabra de Dios no nos dice que nos sujetemos a los murmuradores, aquellos que no hacen absolutamente nada dentro de la Iglesia del Señor. Pero existen 3 puntos fundamentales para poder ser un buen líder espiritual y que no sea irreprensible. Y es en su vida personal, en su vida familiar y en su doctrina. Recordemos que la palabra irreprensible significa que la persona anda por encima de todo reproche y su vida no da oportunidades, no da ocasión alguna de críticas injustificadas. Es decir, es una persona recta, justa y, como venimos diciendo, de un buen testimonio. Entonces, para el apóstol Pablo, ¿cuáles deberían ser las cualidades de un pastor, por ejemplo? A Pablo sobre todo le interesa la personalidad y las cualidades de los líderes en la Iglesia. Solo podrían tener en cuantas personas con la moral muy sólida, porque de no ser así, la Iglesia perdería el respeto. En todo momento debería ser ejemplo para los creyentes con un buen testimonio. Y si la conducta de un ministro no refleja una carga hacia Cristo, no siente a Cristo verdaderamente en su corazón, no lo vive, en realidad la que sufre las consecuencias es la Iglesia de Cristo. Pero el pastor también tendrá que dar cuentas a Dios y pagará las consecuencias. Por ejemplo, si el líder no es capaz de comunicar y contagiar su fe en su propia casa, ¿cómo será capaz de llevar a otras familias esa misma fe? ¿Cómo podrá contagiar? Cuando Pablo habla que el pastor no ha de tener más de una esposa, más de una mujer, es debido precisamente porque en Creta el paganismo, la corrupción existente, la corrupción reinante, prevalecía la poligamia. Y a juzgar por lo que dice Pablo, es posible, sin duda alguna, que muchos creyentes tuvieran más de una mujer. Y ante eso yo me pregunto, ¿verdaderamente en quién creían? Si no estaban conforme a la palabra. Qué bueno es crear, ¿verdad?, en nuestros hijos, en los hijos, buenos fundamentos. El Salmo 127:3
nos habla que los hijos son una bendición y que son herencia del Señor. Es por eso que cuando nuestros hijos son fieles a Dios, al mismo tiempo respetuosos con sus padres y obedientes, la bendición es doble bendición. Cuando los padres criamos a nuestros hijos educados, correctos y trabajadores, los padres cristianos están contribuyendo de una manera firme y eficaz a mejorar esta sociedad en la cual vivimos. Por eso la Iglesia del Señor también ha de orar por nuestros gobernantes, porque si hay gobernantes cristianos, gobernantes que verdaderamente conocen a Cristo, saben en quién han creído, las ciudades cambian, los países cambian y todo cambia, y para bien y para bendición. Hay algo muy importante, y esto es para los padres: los hábitos y las actitudes que se aprenden en el hogar suelen determinar la forma en que viviremos por el resto de nuestros días. Me viene ahora a la cabeza una frase que he oído multitud de veces a muchos padres: es que en el colegio no les enseñan educación. No, mi querido amigo y amiga, la educación tiene que venir de casa. En el colegio hay que enseñarles conceptos, materias, pero no la educación, ni les vas a enseñar cómo amar y cómo respetar, porque eso tiene que venir de casa. El siervo de Dios, sin duda alguna, debe comprender que está administrando en nombre de Dios lo que Él ha puesto en sus manos. Todo le pertenece a Dios. Y esto va desde la propia familia a la iglesia. Y será responsable ante Dios de su comportamiento y de sus actitudes. Hermanos, vamos ya acabando. La iglesia cristiana ha estado atacada desde sus orígenes, sufriendo persecuciones y muerte, y a todo esto ha sobrevivido hasta el día de hoy. Pero las falsas doctrinas, las herejías, así como la falta de perseverar en la fe, le han causado a la Iglesia del Señor y le causan mayor daño a la Iglesia que todas las persecuciones y muertes a día de hoy. Es por eso que hemos de ser sólidos en la fe, peleando la buena batalla y pidiéndole a Dios, como tantas veces os he dicho y yo le pido, sabiduría, discernimiento y fortaleza. El título, hermanos, del mensaje de hoy, recordemos que es: conoce la verdad y luego sirve. Sin duda, ese es el gran problema. Son muchos los que rápidamente se cansan de ese primer amor. Si comenzaron, por ejemplo, a estudiar la palabra, a escudriñarla, se cansaron muy pronto y lo dejaron. No fueron constantes. Con 4 cositas que mal aprendieron, pensaron que habían profundizado y no aprendieron nada. No profundizaron ni perseveraron, más ahí lo dejaron. Pensaron que ya lo sabían todo y en su necedad y nunca más lejos de la realidad quisieron, incluso muchos, y quieren alcanzar puestos de relevancia dentro de la Iglesia del Señor sin estar preparados. Y cuando Dios no lo permitió esto, comenzaron a murmurar y a enturbiar la vida de las congregaciones en la Iglesia del Señor. Es por eso que hay que tener muy en cuenta que conocer la verdad
es conocer a Cristo. Y no un poquito, precisamente. Hay que conocerlo mucho. Y conocerlo mucho implica tener una relación constante con Él. Y cuando lo conoces, ya no anhelas cargos, ya no quieres figurar en ningún lado, solo deseas servirle a Él. Y servir a Cristo es servir a los demás. Por lo tanto, si quieres conocer la verdad, gloria a Dios. Porque una vez que conozcas la verdad, tendrás el anhelo de servir. Y tú pensarás, yo voy a servir a Dios, yo no voy a servir al hermano. Y no te das cuenta que Jesús lo dijo bien claro, el que quiera ser el primero, sirva. Y la Iglesia del Señor, todos los que estamos aquí, tenemos un puesto de servicio, porque solamente manda uno a través de su palabra, que es el Señor. Hermanos, y dicho esto, confío plenamente que Dios, a través de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, ponga ese anhelo, ponga esas ganas y ponga esa constancia por conocer de la verdad, por conocer de Cristo, por conocer de la palabra de Dios, porque cuando seas verdaderamente conocedor, tu vida va a cambiar, los que te rodean van a ser contagiados, la sociedad, tu entorno va a cambiar y el camino hacia nuestro destino final, que es el cielo, cada día lo tendrás más cerca. Hermanos, que Dios os bendiga.